Bueno, vamos a esperar hasta las 6:10, perdón, hasta las 11:10 hora de Lima para que la gente se termine de conectar, por favor. Bueno, vamos a esperar hasta las 6:10, perdón, hasta las 11:10 hora de Lima para que la gente se termine de conectar, por favor. Por si acaso, si es que tienen comentarios, preguntas o cualquier cosa que me quieran decir durante la transmisión, pueden ponerlas en los comentarios en vivo y voy a estar revisándolos a cada momento para poder estar siguiendo sus dudas o comentarios. Bueno, listo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Aldo Benítez Palomino. Soy biólogo, zoólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y estudiante de maestría de la Universidad de Zúrich, en Suiza, que es donde me encuentro ahora. Allá en Lima deben ser las 11:10 de la mañana. Acá en Suiza estamos a las 6:10 de la tarde. Y lo que les quiero presentar en esta pequeña presentación que he decidido dar el día de hoy es ¿por qué volver al mar las ballenas fósiles de Perú? Este es un trabajo en el que muchos científicos paleontólogos han estado trabajando por mucho, mucho tiempo en el Perú, por más de 30 años, y lo que les quiero compartir ahora es un poquito de lo que sabemos hasta la fecha de los fósiles del desierto peruano. Pero primero que nada, hay que preguntarnos algo muy importante. ¿Por qué estos animales, que son animales mamíferos, decidieron en algún momento regresar al océano, al mar? Primero que nada, hay que pensar que el planeta hace muchos millones de años era muy distinto a como es en la actualidad. Hace 50 millones de años el planeta es tal y como lo ven en la pantalla. Ven que muchas partes, como la zona de India, Arabia, el norte de África e incluso parte de la Amazonía, estaba cubierta por un océano superficial, muy poco profundo. Era un lugar muy caliente y no existían casquetes polares a los extremos. Esto beneficiaba a que muchas zonas que en la actualidad son costas se encontraran cubiertas por el océano. Y es en estos lugares en los que hubo un proceso muy, muy marcado en el cual algunos animales, por falta de comida, empezaron a aventurarse a meterse al mar. Ahora, recordando un poquito, todos ustedes que están viendo esta presentación en vivo deben recordar que hace mucho, mucho tiempo atrás, hace más de 65 millones de años, existieron dinosaurios, reptiles marinos y todos estos animales en los océanos. Sucede que hace 65 millones de años, cuando cae el meteorito y mata a los dinosaurios, también mata a todos estos depredadores que existían en el océano. Y junto con todos estos depredadores quedó un océano vacío pero lleno de muchas, muchas, muchas presas disponibles para animales grandes. Entonces, estos animales que empezaban a intentar aventurarse al océano tenían un sitio muy rico para poder explotar y también empezaron a aventurarse al océano
porque la comida era de todos los tamaños y para todos los gustos. Y lamentablemente, como en tierra firme, muchos grandes desiertos empezaban a crecer, crecer y crecer, esos primeros animales empezaron a meterse al océano simplemente para poder comer y sobrevivir. Y en las presas favoritas que hay en el mar son los peces, calamares, pulpos, etc. Ahora bien, una de las ballenas más antiguas conocidas es la que está en la pantalla en este momento. Se llama Pakicetus inachus. Y yo estoy viendo la cara desde acá a través de la webcam y ustedes deben estar con una cara de sorprendidos preguntándose, hey, ¿esto es una ballena? Pues claro, ese animalito que está ahí es una de las ballenas más antiguas que hay. Ahora, ¿cómo los científicos sabemos que este animalito era una ballena? Hay un huesito muy importante que esos animales tienen, que es el oído. El oído está compuesto de dos huesos grandes en el caso de los cetáceos. Se llaman el periótico y el timpánico. Uno de estos huesos es donde está el oído interno y el medio y todos esos componentes que ayudan a escuchar bajo el agua. El otro, que es el timpánico, es el que se dedica a aislar al oído interno dentro. Ahora, estos dos huesitos estaban empezando a engrosarse de una forma que permiten y facilitan la transmisión de ondas sonoras bajo el agua, pero no te permiten escuchar también en tierra firme. Este animalito ya tenía un oído adaptado a poder escuchar bajo el agua, pero si le ven el cuerpo, tenía patitas bien desarrolladas, dientes y un aspecto que más que nada nos recuerda a un perro. Y este fósil es muy conocido porque lo descubrieron en el año 1983 y los científicos pensaban que tenía el aspecto que le están viendo ahí en la pantalla ahora. Mucho después, o mejor dicho, 1 millón de años después, los cetáceos empezaron a tener un aspecto mucho más acuático. Y este de aquí que tiene en la pantalla se llama Ambulocetus natans. Tenía 3 veces el tamaño del anterior y las patitas las tenía a manera de remo para poder movilizarse bajo el agua. Y la cola también era mucho más fuerte para poder movilizarse. Y ese es el aspecto que debe haber tenido el Ambulocetus. Era un depredador que prácticamente solamente se alimentaba cerca de las playas. No se metía a nadar mucho dentro del mar, sino estas patitas solamente le ayudaban como una foca o como un lobo marino actual para poder nadar con mayor facilidad. Ahora bien, como les digo, la mayoría de fósiles que conocemos de estos cetáceos primitivos vienen de esta zona de acá, de lo que es el mar de Tetis, que en la actualidad se encuentra entre Europa y la parte de Oriente cercano. Y nosotros, en Perú, bueno, los que tienen la dicha de estar en Perú, se encuentran allá, al otro lado del mundo, en el Pacífico. ¿Qué es lo especial de Perú? Perú es un país muy, muy chévere. Y ustedes, porque sé que la mayoría que están viendo esta transmisión son peruanos, se acuerdan de la comida peruana, marina, y los peces, que son muy, muy ricos. Cosas como el ceviche y todas estas cosas. Entonces, esta diversidad marina que tenemos es una diversidad que tiene muchísimo, muchísimo tiempo y que en realidad ha ayudado a que muchísimas especies evolucionen de una manera muy, muy particular. Vamos a hablar de un sitio que se llama la Formación Pisco. La Formación Pisco y la Cuenca Pisco se extienden desde Chincha, aquí nomás, ahí al sur de Lima, un par de horitas, y se extienden hasta el norte de Arequipa. Es una zona de más de 350 kilómetros de desierto, entre los cuales uno puede caminar por más de 50 millones de años de historia. Y es así como se ve el desierto de Pisco. Tenemos capas y capas y capas y capas de sedimento marino depositadas una tras año, tras año, tras año, tras año, que cuentan historias de animales que venían, se iban, otros que venían acá a reproducirse, etc. Eso es lo que les hablaba. Esa es más o menos la extensión que tiene toda esta cuenca Pisco y la formación más conocida, que es la formación Pisco. Ahora bien, en la actualidad existen parientes vivos de las ballenas todavía, que no son completamente acuáticos. De los 6 animalitos que están en la pantalla, solamente hay uno, o bueno, 2 que están realmente emparentados a los cetáceos actuales. No es el canguro, no es el caballo, no es la foca, no es el león,
pero sí lo son el hipopótamo y el cerdo. De nuevo, me imagino la cara de todos ustedes preguntándose, ¿qué? ¿Cómo un chancho y un hipopótamo están emparentados a una ballena? ¿Y por qué una foca o un lobo marino, que son animales muy similares y que están adaptados a vivir en el mar, no? Y esta pregunta la podemos responder viendo un fósil que se publicó el año pasado. Ese animalito que está en la pantalla, que se llama Peregocetus pacificus, que tiene 42 millones de años. Es un animalito que muy pocas personas pensaban que iba a poder encontrarse acá en las costas del Pacífico sudamericano. ¿Por qué se pensaba que no iba a llegar hasta acá? Porque como les dije hace un ratito, esos animales estaban viviendo en el océano de Tetis. Y venirse desde la India, desde Arabia hasta acá es un viaje tremendo. Y si bien se recuerdan, esos animales solamente estaban adaptados a ambientes costeros, no estaban adaptados a vivir en mar abierto. El fósil que se encontró era muy importante y muy impresionante porque tenía prácticamente el esqueleto posterior completo. Y dentro del esqueleto posterior, las patas estaban muy bien preservadas. Dentro de las patas, los paleontólogos que trabajamos en mamíferos tenemos dos huesos favoritos. Se llaman el astrágalo y el calcáneo. Estos dos huesitos son huesitos que forman el talón de los animales. Ahora, ustedes tienen astrágalo y calcáneo. En su pie se pueden sentir estos dos huesos que les sobresalen y el que forma el talón, ese huesos son el astrágalo y el calcáneo. Para los científicos, como les digo, son muy importantes porque pueden determinar a nivel de especie y de cada animal qué cosa es cada cosa. Si, por ejemplo, yo de un fósil solamente encuentro el astrágalo o el calcáneo, ya les puedo decir si esto pertenecía a un roedor, por ejemplo, a un caballo, etc. En el caso del Peregocetus, que es este cetáceo que está acá, nosotros encontramos el astrágalo y el calcáneo. Y estos huesos eran muy similares a los que tienen en la actualidad los hipopótamos y los cerdos. Y esto es una prueba muy directa de la conexión que hay entre los hipopótamos y los cerdos con este animalito, citados en la actualidad. Ahora, lo que están viendo ahí es la reconstrucción del animal en dos momentos, en la parte superior, cómo debe haber sido cuando estaba nadando, y en la parte de abajo, cómo debe haber sido cuando estaba intentando caminar sobre el fondo del océano. Y vuelvo a mostrarles el astrágalo y el calcáneo ahí. El que tiene en el lado izquierdo es el de un fósil, es uno de estos cetáceos fósiles. El que tiene al medio es el de un chancho, para que hagan la comparación. Son idénticos, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo hace un animalito para irse desde la India o desde la parte de Arabia y venir hasta el Pacífico? Como estos océanos poco profundos se continuaban a lo largo de todo el mundo, este animalito fácilmente pudo seguir todos esos océanos, siguiendo las corrientes cálidas y las presas, y en algún momento haber cruzado desde África hacia Brasil y haberse dado toda la vuelta hacia la parte de Medialuna en Perú. Ahora bien, obviamente esto no lo hizo un animal solo, fue una migración grande. Y esto nos deja entender que estos protocétidos, que es como se llaman estos animales, ya estaban adaptados a poder aventurarse muchísimo más en el mar frente a sus parientes un poco más antiguos. Luego de esto, los cetáceos empiezan a perder las patas posteriores. Si se recuerdan las ilustraciones que vimos hace un rato, los animales tenían patas posteriores que eran muy fuertes y que les ayudaban a poder nadar. Pero hay algo que se mantiene igual de un animal terrestre, y es la cabeza. La cabeza que tienen ahí es de un animal que se llama Syntheacetus peruvianus, que tiene 36 millones de años. Como ven, la nariz está al final del hocico, los ojos están hacia los lados, y los dientes son de dos tipos. Tienen los dientes para cortar y los dientes con cúspides atrás para tragar. Esa es la reconstrucción del Syntheacetus peruvianus. Y si se dan cuenta, las patitas posteriores ya se estaban perdiendo. Pero la cabeza todavía la retenía muy similar a la de un animal terrestre. Y estos tipos de animales de acá fueron muy comunes en todo el planeta.
Imagínense a una ballena actual a la que le han dejado de dar comida y le han alargado mucho. Ese es el aspecto que tenía uno de estos Sintiacetus. Habían de otras especies, como los Dorudon, en Perú habían otras dos especies que se conocen, que son el Ocucagea piquingle y el Supayacetus muisoni. Uno muy conocido en todo el planeta es el Basilosaurus isis, que son animales de 15 metros de largo a más. Y para darnos un poquito de idea de cómo era el Perú en ese tiempo, pueden ver ahí en la pantalla cómo era el litoral peruano en la zona de Ica. Lo que está marcando la zona roja ahí es hasta dónde se extendía el mar. Y los pedacitos que ven al lado izquierdo abajo son las islas que estaban formando una barrera. Entonces, toda la ciudad de Pisco, de Chincha, Ica, Nazca estaban cubiertas por el mar, estaban bajo el agua. Hace unos 12 millones de años es lo que dice ahí abajo. Y los paleontólogos en estos fósiles de entre 12 y 5 millones de años son los fósiles más comunes en la zona, en el Perú, sobre todo en esta zona de Ica. Se han encontrado cosas de todo tipo. Ese que tiene en la pantalla es un pingüino, que lo encontró Mario Urbina, que es nuestro paleontólogo de campo, con Rodolfo Salas. Esos que tienen al lado es parte del cráneo de Leviathan Baby Lay, otro pingüino, un perezoso acá. Y ese es el aspecto del desierto y de nuestra zona favorita, el desierto Kukage. Si se dan cuenta, tiene el aspecto muy parecido al de Tatooine, que es este planeta de Star Wars, donde están los Yaguas. Entonces, así es la zona en la que trabajamos buscando fósiles. Ahí tienen sus Yaguas. Muy lindo, hay fósiles por todos lados, pero es un trabajo muy, muy difícil porque hay que saber qué capa hay que seguir, en qué ambiente estamos parados, etcétera. Lo bonito de esto es que cuando uno camina por el desierto, se puede dar cuenta de cómo estaban en algunos lados los islotes, en otros lados cómo llegaba el océano, etcétera, porque puede encontrar uno los moluscos que viven en cada uno de estos sitios. Otra forma en la que nosotros podemos reconocer esto es por cómo toda la arena y el sedimento se ha ido depositando capa tras capa tras capa. Y así es como se encuentran los fósiles en el desierto. Huesos ahí regados, a veces que ni siquiera uno sabe de qué son o de dónde vienen, o algunos en muy mal estado. Y ese es mi trabajo ahí en el desierto, con una ballena muy bonita. Otra ballena acá con el equipo. Y hay fósiles muy bien preservados de ballenas que tienen incluso las barbas, que son estructuras firmes de tejido blando que se han preservado. Otra ahí que tienen, que pueden ver. Ahora bien, esta ilustración es de un colega que se llama Jaime Brand. Es una de mis ilustraciones favoritas porque sucede que acá en Perú los paleontólogos no nos dedicamos a trabajar en dinosaurios, lo cual para algunos es muy cool, muy chévere. Pero nosotros como tenemos este desierto tan lleno de material, nos interesa más trabajar en otros animales. Y justamente esta formación pisco, que es tan importante, marca uno de los momentos más importantes que puede haber en la historia de los océanos. Una transición entre un ambiente muy caliente, que es lo que es el óptimo climático del Mioceno, donde hay muchísimas especies que aparecen y desaparecen. Hay animales gigantescos como el leviatán, etcétera, como el megalodón. Y como este océano caliente pasa a ser un océano frío, un océano más parecido al que tenemos en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo es nuestro océano peruano en la actualidad? ¿Cómo es nuestro mar? Si ustedes se acuerdan de la zona de Paracas, van a poder ver que hay montones de aves, montones y montones de aves y montones de animales marinos, como como los lobos marinos, el chusgo o el fino. Ahora bien, todos estos animalitos marinos que nosotros tenemos en el área de Paracas, por ejemplo, están acá simplemente porque nuestro océano es frío y tiene una alta, alta, alta productividad. En el pasado esto no era igual. La productividad era un poquito menor porque habían aguas más calientes. A los peces, como la anchoveta en la actualidad, no les gusta el agua caliente. Y eso es un problema por el cambio climático. Pero en el pasado era normal que estuviera el mar caliente.
y habían animales como las sardinas que eran muy, muy comunes en ese tiempo. Es el tipo de panorama que tenemos ahora en nuestra costa. Muchos, muchos acantilados. Y como siempre, la reina de todos estos, la anchoveta. Sucede algo bastante curioso. Los animales que tenemos en la actualidad, como les dije, en la costa de Perú son mayormente lobos marinos, tenemos ballenas barbadas, muchas, muchas, y tenemos una gran diversidad de delfines. Pero en el pasado, justamente en este periodo de transición, hace 8 millones de años, en el Perú habitaban focas, ballenas cetotéridas, que yo les digo de cariño ballenas pico de pato. En vez de ser ballenas actuales de 30 metros de largo, en el pasado estos animalitos tenían solamente unos 6, 5 metros de largo. Pero también habían grupos extintos muy, muy extraños, como los perezosos nadadores, como el que ven al lado derecho arriba, que se llama Thalassocnus. Al lado derecho abajo está un animalito llamado Odobenocetops. Este animal es rarísimo. Imagínense ustedes que decapitan un delfín y una morsa y le ponen la cabeza de la morsa el cuerpo del delfín. Es rarísimo. Y también había una gran diversidad de otros cetáceos que no son tan comunes en la actualidad. Al lado derecho, delfines de río, muchos parientes de delfines de río primitivos que vivían, en vez de estar en el río, en el mar. Cachalotes por montones, que a mí me encantan, son el grupo con el que yo directamente trabajo. Animales pequeños como los cóllidos, que solamente se dedican a comer en la actualidad por succión, calamares, pulpos o pececitos, a monstruos gigantescos de 15 metros de largo con unos dientes de casi 40 centímetros de largo y una mordida de 3 metros de largo, suficiente como para meter a unas 4 personas dentro de su boca, como el Leviatán Mervillei. Y otros animales como las ballenas picudas que están al lado izquierdo. Entonces, este mar era muy, muy diverso. Había muchísimos tipos de cetáceos viviendo uno con el otro, cada uno más distinto, más raro que el anterior. Esa es una ilustración de uno de ellos, el que está hablando, del delfín cara de morsa y los Odobenocetops peruvianos. Este animal es muy raro. Incluso le ven los colmillos que tiene. El macho tenía el colmillo derecho crecido y el colmillo izquierdo pequeño, y la hembra tenía los dos colmillos del mismo tamaño. Esto era una forma de diferenciarse entre hembras y machos. Ahí tienen la reconstrucción del animal. Este animal debió haber vivido con la cara aplastada contra el fondo de los océanos buscando cangrejitos o algo que comer. Ese es el cráneo. Parece un extraterrestre completamente. Y bueno, hay un fósil del que ya he hablado y lo he mencionado varias veces y es muy conocido por los dientes, que ahora han empezado a aparecer también en Chile y Australia. Pero, felizmente para nosotros en Perú, nosotros tenemos el único cráneo que hay. Y estos son los dientes del animal, del Leviatán Melvillei. Son dientes gigantescos. Ahí tienen uno de los dientes. Es inmenso. Este diente tiene 36 centímetros de largo. Como les decía, la boca del animal es inmensa, es gigantesca. Y tenía entre lado y lado, con la mandíbula abierta, podría haber llegado a un diámetro de 3 metros de largo, de lado a lado. Y el Leviatán se ha propuesto que este animal se alimentaba de ballenas. Si se recuerdan, mencioné que las ballenas que habitaban en el pasado en el Perú normalmente eran ballenitas de 5 o 6 metros de largo, y el Leviatán llegaba a unos 15 metros de largo. Entonces, eran prácticamente para el Leviatán los snacks comer ballenas. Ahí tienen la reconstrucción del animal, muy conocida. Y este animal es tan, pero tan famoso que incluso terminó saliendo en la Era de Hielo 4. Ahí tienen la reconstrucción del animal. Ahora bien, algo muy curioso que sucede con los cachalotes, que son este tipo de cetáceos, es lo siguiente. En la cabeza, ellos tienen una nariz gigantesca, muy, muy, muy grande. En un cachalote actual llega a pesar varias toneladas. El Leviatán tenía lo mismo. Y un animal tan grande debe haber sido medianamente lento, no debe haber sido tan rápido para poder cazar a sus presas. Pero como esta nariz es tan grande, debió haberlo usado de una manera muy similar a la que lo podían usar los cachalotes modernos, que es para emitir una onda sonora muy, muy potente que noqueara a sus presas. Y una vez que la presa estaba noqueada, el Leviatán simplemente venía todo feliz, podía coger a la presa ya noqueada a tragársela.
Y también, fuera del Leviatán, hay otros cachalotes más pequeños, como los Acrophyseter, que están al lado izquierdo, que se alimentan de peces, pingüinos, incluso podrían haberse aventurado en algún momento a cazar animales un poco más grandes, como el Thalassocnus. Y cachalotes pigmeos, que son mi especialidad. Son animales chiquitos, que muy poco se les ha hecho caso durante mucho tiempo, pero ahora están empezando a aparecer más y más y más fósiles de estos animalitos. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado la presentación, ¿no? Y voy a esperar a ver si es que tienen algunas de las preguntas acá en el chat de la transmisión en vivo. A ver. Ya, me preguntan sobre las tortugas. Sí, habían tortugas en el pasado, sí, había muchísimos tipos de tortugas. Lamentablemente las tortugas son animales que solamente se pueden estudiar una vez que tengan el fósil entero. Un fósil partido no es fácil de estudiar. Las, eh, las características que tienen estos animales son más que nada fáciles de entender por el esqueleto interno, que normalmente no es muy fácil de conservar. Normalmente se encuentran por montones los caparazones de tortuga en todos los niveles. Son fósiles muy fáciles de conservar, pero el contenido interno, que son las vértebras o incluso costillas o algunos de los huesos más diagnósticos, no son tan comunes de encontrar. Pero sabemos que habían tortugas gigantescas de 3 metros de diámetro, o sea, unas 4 veces más grandes que las tortugas dorso de cuero que vivían en la actualidad. Ok. ¿Dónde exhiben los fósiles en Perú? Todos estos fósiles se encuentran en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Avenida Arenales 1256. Que si solo estudio ballenas, sí. Los cetáceos son mi especialidad y como la mayoría de científicos paleontólogos, nos tratamos de centrar en un grupo porque es ahí, centrándonos en un grupo donde nosotros podemos investigar de una mejor forma y poder centrarnos. O sea, nosotros no solamente nos vamos a centrar en un animalito y listo, sino en base a este animalito vamos a hacer muchísimos análisis tras análisis distintos para poder reconstruir su aspecto, la morfología, los, los órganos internos, algunos complejos que tengan, etcétera. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es estudiar únicamente el oído interno de algunos cetáceos para poder saber la diferenciación ecológica y a qué nivel está escuchando cada uno de estos animales. Es algo bastante específico es lo que hacemos. Algunos cetáceos desarrollaron hiperfalangia o hiperdactilia, como se ha visto en reptiles marinos, sí. Lo que sucede en cetáceos es que hay no hiperdactilia, no hay polidactilia, sino hay hiperfalangia. Pero solamente son algunos huesitos más que se van a añadir al patrón final de la aleta. No hay nada más. No hay, se mantienen los 5 dígitos estándar. Caso contrario que sucede, por ejemplo, con los reptiles marinos que tienen polidactilia e hiperdactilia. Tienen muchísimos huesos juntos ahí formando la aleta. He escuchado que se ha descubierto un plesiosaurio por el morro solar. Lamentablemente los restos del plesiosaurio del morro solar son muy fragmentarios y en base a huesos tan poco diagnósticos no se los puede asignar a un género y a una especie. Pero eso es una historia que se las debe contar nuestro paleontólogo, experto en reptiles marinos, que es Iván Mesa. Eso, quizás vayan a haber noticias de eso en unos meses, esperemos que sea pronto. Sí, sucede que
hay casos en los que delfines han nacido con las patitas, o mejor dicho, con las aletitas posteriores. Es algo normal que sucede. Esto se llama atavismo en la naturaleza. Y ustedes pueden ver a veces hay delfines que van a retener aún las aletitas posteriores. ¿Se sabe por qué ocurrían estas muertes masivas en Cerro Blanco, mareas rojas, variamentos masivos? En realidad sucede que no todas las localidades cuentan la misma historia en Perú. Entonces hay localidades en las que sí pueden haber habido eventos de mareas rojas, pero la mayoría de localidades parecen haber sido sitios en los que los cetáceos venían a aparearse y posteriormente reproducirse y año tras año estaban muriendo. Y normalmente no se encuentran en la misma capa, sino una capa encima de la otra o otra por debajo. Y sí han aparecido crías, hay ballenitas bebés, hay ballenas que están nadando en grupo, por ejemplo. Y muchos de los individuos no son adultos que se encuentran. ¿Qué animales existían en la Tierra mientras estaban las ballenas? Uf, habían un montón, hace 50 millones de años, mientras las ballenas aún eran terrestres, había muchísimos animales. Si uno regresara en el tiempo y vería cómo es el ambiente, encontraría caballos primitivos, pero caballos que tenían el tamaño de un perro, algunos animales que empezaban a intentar parecerse a los monos, o sea, unos animales muy, muy locos. Cocodrilos ya estaban presentes, tortugas también. ¿Cuáles son los fósiles más antiguos que se conocen de pisco? Son los de la formación caballas, pero en la mayoría son fósiles de invertebrados. Estos fósiles tienen aproximadamente 52 a 55 millones de años. Depredador de ballenas en las épocas, normalmente hemos encontrado marcas de dientes de tiburón en fósiles de cetáceos, en ballenas de muchísimas, muchísimas antigüedades. Hay algunas de estas que tienen 30 millones de años, pero hay algunas tan recientes como 3 millones de años. En el Museo de Historia Natural tenemos en exhibición 3 ballenas fósiles y hay un esqueleto de ballena actual en la parte exterior. El cachalote macho actual llega a tener hasta 21-22 metros de largo y pesar casi 150 toneladas. ¿De qué se alimentaban los perezosos marinos? Los perezosos marinos se alimentaban predominantemente de pastos. Se han encontrado restos de algas y pastos marinos entre algunos de los dientes de estos animales, lo cual nos sugiere que ahí directamente en el mar estaba su alimento. Por ejemplo, algo como lo que son los bosques de kelp en la actualidad y estos bosques que hay frente a Paracas o también que se pueden ver en las costas de California. Estos sitios deben haber sido ideales para que estos animales se alimentaran de pastos. ¿Cuántas especies relacionadas con ballenas hay en la actualidad? En realidad, primero que nada hay que responder a cuántas especies de cetáceos hay en la actualidad. Hay más de 100. Y en Perú tenemos 32 especies de cetáceos catalogadas hasta ahora. Y ahora, ¿cuáles son sus parientes actuales? Son los artiodáctilos como tal, que incluyen a los hipopótamos, chanchos, etcétera. Los cetáceos aparecen después de los dinosaurios. O sea, el meteorito cae y mata a los dinosaurios hace 65 millones de años y hay un espacio del que no sabemos nada. ¿Ok? Hay unos 15 millones de años en los que ningún animal se atreve a meterse al mar. Y debido al proceso de desecación que empieza a ocurrir en el planeta, algunos de los animales empezaron a perder el alimento en tierra firme y empezaron a aventurarse a poder comer peces en el mar. ¿Qué importancia tienen los fósiles de Perú para la comunidad científica? Los fósiles de Perú son los que están ahora en el spotlight para los científicos que trabajamos en mamíferos marinos y en general en animales marinos del Cenozoico.
Son de los mejor preservados, de los sitios en el planeta. La cuenca Pisco en el Perú está considerada como el mejor y mayor yacimiento de fósiles marinos del Cenozoico del planeta. Encontráis evidencias temporales de la pérdida de dientes superiores en fiseteridos y caefilidades de esmalte rugoso por cambio de alimentación. Sí, eso está bastante bien documentado en taxones, en animales que viven en el hemisferio norte, en California. Acá en Perú no tenemos muchos restos de fiseteridos como tal, pero los parientes del cachalote moderno actual de Physeter macrocephalus en el hemisferio norte, los que se conocen, ya están perdiendo el esmalte rugoso, y esta es una tendencia que está ligada al desarrollo de la succión. Lo que sucede es que cuando más pérdida de dientes tienen los fiseteridos, más desarrollo de succión hay, entonces los músculos de su cuello son cada vez más y más fuertes para poder eh, succionar entera a su presa. Un animal transicional muy conocido es Aulophyseter de California, y también fósiles de Aulophyseter han sido hallados en la costa este de Estados Unidos. Ahora, hasta la fecha no se conocen muchos restos de fiseteridos acá en Perú. Si mal no recuerdo, hay solamente 2 dientes como tal directamente relacionados a este grupo, fuera de los macroraptoriales como el leviatán, que son bastante más comunes. ¿Cómo ve el cachalote en la oscuridad del mar? Bueno, el cachalote es un animal que simplemente emite sonido, y el sonido rebota y es captado por la mandíbula y lo transmite al oído. Este movimiento se llama ecolocalización, y eso es algo que hacen todos los cetáceos dentados, todos los delfines hacen esto de acá. Lo que el animal hace es, con la nariz que la tiene muy desarrollada, emite un sonido. Esta onda sonora va a rebotar frente al objeto que tiene. Entonces, esta onda sonora va a notar la densidad y la forma del objeto y la va a retornar hacia el animal. Cuando el animal la retorna, la procesa y la convierte en lo que se llama un mapa espectral de sonido. ¿Okay? En la zona del litoral de la ciudad de Lima hay fósiles. Sí, hay zonas en Lima que tenían fósiles, lamentablemente ya han sido ocupadas por invasiones. Por ejemplo, uno de ellas es Puente Inga, en la zona del río Chillón. Y en Arequipa se han encontrado ballenas. Sí, en Arequipa se han encontrado muchísimas ballenas en la parte norte, en lo que es el desierto de Sacaco. Sí, las ballenas antiguas tenían depredadores, sí. Por ejemplo, las ballenas grandes debían haber sido comunidad de tiburones, como lo mencioné anteriormente, pero incluso hay evidencias de predación entre basilosaurios a dorodontidos, que son unos animales de 15 metros de largo que están comiendo a otros que tienen 5 metros de largo. Es algo que ya está en el registro fósil. La poca evidencia fósil del Perú es por falta de investigación o por pocos arqueólogos o paleontólogos en nuestro país. Esto es algo bastante relativo. En realidad, bueno, hay que hacer la separación. Arqueólogos se dedican a estudiar restos humanos, más que nada. Paleontólogos nos interesan animales o seres vivos del pasado en general. Y es un poco injusta la pregunta, porque es tratar de compararnos con sitios los cuales ya ha habido una gran tradición de científicos ahí presionando en la paleontología. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos tienen una tradición de paleontólogos de más de 150 años, en Norteamérica 200 años, y ni de hablar de Europa, que tienen restos fósiles conocidos desde hace más de 400 años. En Perú, en Perú no vamos ni 15 años, y recién la segunda generación de paleontólogos formada en Perú, que es la mía, recién estamos empezando a esto. Y es porque somos nuevos, somos muy nuevos haciendo paleontología, pero cada año que pasa estamos haciendo que nuestro país, el Perú, sea aún más y más importante a los ojos de la comunidad científica internacional.
Y eso es algo muy importante y eso es algo que siempre, siempre lo voy a tener en cuenta, que yo estoy haciendo ciencia no por mí, lo estoy haciendo por mi país, porque me gusta y siento que mi país se lo merece, de todas maneras. Listo, creo que ya no tengo más preguntas, entonces, como también ya se me va a hacer un poquito tarde, eh, quiero agradecerles a todos por haber estado en esta transmisión en vivo, que se queden al tanto para las próximas transmisiones en vivo que vamos a tener en este canal y muchísimas gracias a todos ustedes y por toda la acogida que tenía un montón de gente que le estaba viendo. Muchísimas gracias a todos.